Bueno, aquí está, y yo que estábamos analizando un video que estuvimos viendo de Altagracia Salazar, donde ella se refiere a los seguidores que siguen a Ramfis en su lucha por llegar a la presidencia de nuestro país. Ella se refiere a que son unos analfabetos, o una persona que, bueno, ella dijo analfabeto, no, ella dijo que tiene un nivel básico. Eso fue lo que ella dijo. Exacto. Y también que nacieron antes de la dictadura. Ajá, después de la dictadura. Pero ella se refería más a la gente que vivían con los que viven aquí en Estados Unidos. Sí, suena porque generalmente la mayoría de los seguidores de Ramfis viven en esta comunidad o pertenecen a la diáspora, principalmente la diáspora radicada en Estados Unidos. ¿Y qué tú opinas de eso, Néstor Junior? Bueno, para hacer un análisis, obviamente, primeramente hay que tener clara la idea de la objetividad. Es decir, el análisis objetivo tiene como razón analizar las palabras del sujeto, tomando en cuenta al sujeto, pero sin agredir al sujeto. Es decir, el objetivo aquí no es atacar a la persona, sino analizar desde una perspectiva específica su postura para entonces determinar si su conclusión es correcta o incorrecta. Entonces, tomando en consideración quién es Altagracia Salazar, una periodista de trayectoria, obviamente nosotros tendríamos que tener cierto cuidado debido a su trayectoria. El problema es que la trayectoria no hace al periodista, como tampoco el tiempo hace al maestro, o no se determina la profesionalidad por la experiencia misma dada en el desarrollo de la profesión o la titulación que se posea, porque obviamente tenemos maestros de 30 años que no saben dar una clase y tenemos funcionarios públicos con mucha experiencia en el trabajo del funcionariado político y sin embargo son malos políticos. Así que obviamente la realidad de un buen periodista no se determina por su trayectoria, sino más bien por su vocación. La vocación en este caso es lo que hace perfecto al profesional, y es como se entiende desde los sistemas de pensamiento más desarrollados. Estoy hablando la perspectiva alemana, porque es en Alemania donde se desarrolla la idea de que la titulación no es más importante que la vocación. De nada vale la titulación si no hay vocación. Desde esta perspectiva, entonces, es bueno analizar que Altagracia Salazar no siempre hace análisis objetivos, y eso es verdad, porque Altagracia Salazar generalmente siempre tiende a caer en el pecado de la subjetividad. La subjetividad siempre tiende a la generalización. Ella generaliza. Cuando se refiere a un grupo, generalmente cataloga a todos los que pertenecen a una comunidad con las mismas características del grupo. Y eso obviamente es un elemento de la subjetividad que no puede darse en el desarrollo del background de un periodista, ya que el periodista se entiende que debería ser objetivo. La otra cosa es que generalmente cae en el error de tratar de reforzar su punto, recurriendo a un lenguaje no muy adecuado, insultivo, ofensivo, y en otras ocasiones también impositivo. Peor aún, tiende a perder los estribos y a dejar que las emociones obnubilen sus conclusiones. Y eso es un problema que tiene generalmente Altagracia Salazar, que obviamente la caracteriza, y todos los que generalmente son sujetos que tienen una noción no muy correcta de lo que es el principio de la objetividad. Claro, no se está diciendo que los que sigan a Altagracia Salazar sean tontos, no se está diciendo eso. Lo que se quiere decir es que si se quiere hacer un análisis objetivo, hay que dejar de lado las emociones y colocar la objetividad en este punto. Así que la opinión de Altagracia Salazar respecto a la comunidad dominicana que apoya a Ramfis Trujillo, y me imagino que muchos de los que están viendo este video ya conocen más o menos un poquito acerca de la opinión que Altagracia Salazar dio en las redes. Si no la conocen, entonces es bueno que busquen el video para que ustedes mismos hagan su propio análisis. Ella no parte desde una perspectiva objetiva y lo deja sentado cuando dice que su análisis lo realizó mientras estaba tomándose un tiempo libre.
Es decir, ella no estaba en funciones de periodismo cuando hizo este análisis, así que obviamente desde esa perspectiva, entendiendo que lo hizo en su tiempo libre, ella no estaba actuando con la perspectiva de la objetividad ni utilizaba el ente objetivo del periodismo, estaba partiendo desde la subjetividad misma de sus sentimientos. Hace un análisis de las personas que siguen al tal Ramfis Trujillo. Al hablar o al utilizar el término tal, está dando a presentar su perspectiva respecto al personaje, que en cierto sentido es una perspectiva peyorativa por el hecho de que ella se refiere a él como un tipo de resentimiento contra el personaje o contra la familia del personaje, ya sea porque ella o alguno de sus familiares en algún momento haya sido agredido por el régimen trujillista. Obviamente entonces puede ser que ella tenga algún resentimiento contra el trujillismo y ahora está atentando contra la figura de Ramfis Trujillo al pasa del personaje al grupo que lo sigue, y es ahí donde entra la controversia, porque cataloga a todos los que siguen a Ramfis Trujillo, que generalmente son dominicanos pertenecientes a la diáspora, nacidos en su gran mayoría después de la dictadura, y les considera analfabetos por dos cosas. Número uno, por su educación, que es una educación básica, y número dos, por su forma de escribir. Número uno, analicemos que no todos los que siguen a Ramfis Trujillo son nacidos después de la dictadura. Obviamente, también Altagracia Salazar es una persona que, aunque haya nacido en medio de la dictadura, debería haber sido una niña todavía, o una adolescente cuando ocurrieron los hechos del 30 de mayo del 61, cuando la dictadura llega, entre comillas, a su fin. Así que ella no sería tampoco una víctima directa de la dictadura, aunque quizás algún familiar. Sí, eso sería un punto ahí a considerar. Como todos tenemos. Como todos, familiares, como todos. Claro. Como también podrían tener muchos de los que apoyan a Ramfis Trujillo. Exacto. Porque muchos de los que vinieron en la diáspora venían también como exiliados políticos, así que ella no podría generalizar en torno a los que siguen por haber nacido después de la dictadura, porque el haber nacido después de la dictadura no me descalifica para no conocer los horrores de la dictadura, número uno. Número dos, al decir que los que siguen a Ramfis Trujillo son analfabetos porque tienen una educación básica, Altagracia Salazar ha demostrado no tener conocimiento de lo que significa el concepto analfabeto. Porque analfabeto es aquel que no tiene educación básica. Ya de por sí, por tener educación básica, es obvio que tiene un nivel de alfabetización. No va a ser un nivel de alfabetización superior al que, por ejemplo, tiene educación superior, sí, pero tiene un nivel de alfabetización. Y si tiene un nivel de alfabetización porque tiene un nivel de escolaridad básica, ¿cómo puede ser cierto que se pueda tomar como realidad una afirmación como no tienen educación básica, o sea, analfabeto? Si hubiese utilizado un conector conjuntivo de separación como o, y, exacto, entonces se podría decir que ella está distinguiendo a los que tienen educación básica de los que son analfabetos. Pero al utilizar la conjunción copulativa, en este caso la conjunción de conexión definitoria, que es o sea, entonces en ese momento está demostrando que ella define a los que tienen un nivel de escolaridad básica como analfabetos. Y no es así, obviamente, no es verdad. Así que ese fue uno de sus errores. Puede ser que haya cometido ese error porque en medio de la premura de su video, en vez de utilizar las conjunciones correctas, utilizó un elemento que al final lleva a la confusión. Ella debería entonces corregir esa parte, porque entonces daría a entender que no tiene una noción correcta de lo que es un analfabeto. Si tiene nivel de escolaridad básico, no puede ser analfabeto. Solo tiene un nivel de escolaridad básico. Ahora, si es analfabeto, ni siquiera un nivel de escolaridad básica posee. En segunda instancia está el hecho de la escritura. Sabemos nosotros que incluso personas con un elevado nivel de profesionalidad cometen errores gráficos mientras escriben. Generalmente ocurre porque están escribiendo en las redes, sí. Y cuando tú escribes en las redes puedes cometer muchos errores durante
la digitación Sí, claro. de las palabras, o en ocasiones el traductor mismo a veces te comete los errores, el corrector del celular, Y no te y fijas. tú no sí. te fijas si lo Sí. envías de ese modo, puede pasar. Otras veces más por comodidad, que la gente comienza a cortar las palabras sabiendo que no se escribe correctamente de ese modo, pero para hacerlo más rápido escriben de ese modo. Y hay otros que son unos ñames, obviamente. Que nunca han Y lo trabajado. digo yo porque he dado muchas clases y obviamente he trabajado como catedrático en la universidad. He tenido estudiantes Eso. que han salido del bachillerato y que tienen un nivel de escolaridad supuestamente apropiado y sin embargo tienen unos errores garrafales en la escritura. Hay otros Increíble. profesionales que he tenido que ya son profesionales en un área y pasan por mis manos porque se quieren entrenar profesionalmente en otra y también tienen errores garrafales en la escritura, y la mayoría de los catedráticos con los cuales yo me uno siempre tienen esa misma crítica, que a pesar de su profesionalidad y de tener un título, ¿cuántos errores ortográficos cometen estos profesionales posmodernos? Así que los errores ortográficos puede ser que denoten un nivel de escolaridad deficiente, pero obviamente no quiere decir que las personas que los cometan sean unos faltos de título. O que no De puedan, hecho, o que no puedan opinar, o que no puedan opinar, o que no obviamente. puedan decir Pueden que le opinar, agrada una persona. a pesar de que no tengan una adecuada proyección escritural, aún así tienen una adecuada proyección analítica, porque las personas tienen cerebro y piensan y preguntan. Lo que se les recomienda a la persona que analiza es que estudie. Claro. Y si tú estudias y lees más, obviamente tu escritura se mejora. Pero el hecho de que tú tengas una escritura no adecuada no quiere decir que tu pensamiento sea inadecuado. Así que yo creo que sería muy poco profesional que Altagracia Salazar haya colocado un mote o una etiqueta de analfabeto a todos aquellos que tienen una mala escritura por el hecho de que les considera con un nivel de escolaridad básico. Y por ende, su voto o su afiliación vale. política es nula. No creo que sería lo correcto. Claro, lo correcto en este caso, ¿qué sería? Entender, número uno, que es la escolaridad. No generalizar a todos aquellos que apoyan a un candidato por X o Y razón. No incluir en mi análisis mis sentimientos personales porque me sienta ofendida, ofendido con la persona en sí, o con y sobre todo, no rebajar el nivel de las personas por la manera en cómo escriben. Entonces, Lo que sí se le aconsejaría es que las personas puedan mejorar su proyección y que puedan hacer un correcto análisis de la persona a la que quieren afiliarse. Y claro, para tener un correcto análisis deben conocer el pasado, y conocer el pasado requiere lectura, y mientras más leen sobre el pasado, más clara tienen su perspectiva política, y mientras más leen, más perfecta será su escritura. Entonces eso también me lleva a mí a analizar que Altagracia Salazar la siguen personas también que, si vamos a eso, tampoco saben escribir. Entonces lo que la siguen a ella, muchos de los que la siguen a ella, entonces no están siendo analíticos o no pueden ser analíticos de ella, y ella tiene seguidores que la defienden también y le gustan escuchar, y le gustan verla. Sí, sería como que tomar las armas Exacto. que estoy utilizando contra alguien que se apliquen contra mí. Si yo critico a los que siguen a tal personaje porque ellos tienen una escritura deficiente, entonces los que me siguen a mí también tienen una escritura deficiente. Entonces, al final de cuentas, las Exacto. armas que estoy utilizando se vuelven en contra mía. Sin embargo, yo considero que si vamos a hacer un análisis objetivo, no podríamos reducir la calidad de la persona, ni tanto de los que siguen Altagracia Salazar como de los que sigan a Ramfis Domínguez Trujillo, por su forma de escribir. Yo lo que sí considero es que si ellos quieren desarrollarse como personas, deben aprender a escribir mejor, y obviamente para ello hay que leer, y esa sería la solución. Pero la crítica directa al comentario de Altagracia Salazar es por su falta de perspectiva objetiva en el periodismo. O sea, si eres una periodista y ganas dinero como periodista, Exacto, y mucho dinero, entonces por favor, sé más objetiva. Y no es objetivo que tú generalices
y tampoco es objetivo que tú reduzcas el nivel de intelectual de una persona por su manera de escribir. No, se ve que ella tiene algo personal en contra del Entonces sujeto. tampoco es objetivo que tú inmiscuyas sentimientos en tu perspectiva periodística, porque entonces se va a viciar con tu aspecto sentimental. Y creo yo que ese sería la... Y van varias veces que ella lo hace. Generalmente o sea, siempre lo ha hecho. Siempre ha hecho, se caracteriza por eso. Por eso la gente le gusta. La gente también no le gusta mucho analizar, también guiarse del sentimiento. Y a veces el sentimiento... La gente es muy emocional. El juicio. Y obviamente cuando tú ves a alguien que es así como tú te identificas con él, de ahí la cantidad de seguidores. Pero también hay personas que la van a criticar, obviamente, porque tendrán esa noción de que no están de acuerdo con su apreciación subjetiva disfrazada de análisis objetivo. Porque ese es el punto. Si tú vas a hacer un análisis objetivo, no recurras a los aspectos subjetivos. Pero si vas a hacer un análisis subjetivo, o vas a hacer un comentario subjetivo, porque los análisis no son subjetivos, siempre son objetivos. Pero si tú vas a hacer un comentario subjetivo, nunca digas que estás haciéndolo objetivamente, porque no es verdad. Y eso es engañar. No, yo por ejemplo, no soy nada, yo tiro funda, yo soy, tú sabes cómo soy yo, en mi crítica, pero yo no gano dinero de esto. O sea, pero ella sí debe de ser una persona que esté... si tú quieres hacer un análisis objetivo, es necesario que tú entiendas cómo se hacen los análisis objetivos. Ahora, si tú vas a realizar invectivas contra alguien o contra algo, nunca digas que lo haces objetivamente. Exacto, que no debes decir. Porque tú no lo estás haciendo objetivamente. Cuando tú incluyes tus sentimientos no hay objetividad. Exacto. La objetividad ahí sería un mito. Exacto. Ahí dice, José Peña dice, mi próximo presidente. Y también hay personas, César dice, hola, ¿qué piensas sobre Ramfis Trujillo para ser presidente de la República 2020? No creo que sea presidente en el 2020, es muy pronto para ello. Puede ser que sea candidato o puede ser que gane, nadie sabe. Puede ser. En la próxima candidatura. Pero no entonces, creo que ¿quién? Entonces, no ¿quién porque sería? no esté capacitado, no, sino porque las circunstancias son demasiado prontas para que gane. Hay mucho rechazo todavía a su nombre en República Dominicana, que es el lugar prácticamente donde debería estar el puto. Pero puede ser una buena propaganda y ese le habilita el camino para el futuro. Ahora, no sé quién podrá ganar en el 2020, número uno. Porque que toditos son. Porque obviamente la mayoría de los candidatos se pueden estar presentando, pero yo sé que no se ha presentado la totalidad todavía. Puede ser que vayan apareciendo otros más durante el periodo de tiempo que vaya avanzando. Pero hasta ahora, ese puede ser la solución, o sea, el cambio. Hay muchas ofertas. No creo. Te repito, por ejemplo, ahí está el posibilismo, el país posible, que es pero eso también son nuevos, o sea, un partido que es de origen reciente y que tiene una propuesta interesante. Yo no me he afiliado a ninguno todavía y no creo que me afilie a nadie en estas campañas. Sin embargo, el hablar de la candidatura de Ramfis para el 2020 sería muy utópico. No digo que no pueda pasar, porque hay cosas extrañas que suceden siempre en el haber de la política. Y esto de la política a veces participa en el juego de la improvisación, como ocurre dentro del consultorio de un psicólogo. Sin embargo, en esta perspectiva sería muy temprano para que Ramfis pueda acceder, por ejemplo, al solio presidencial. Aunque tal vez lo haga, no digo que no, pero creo que sería muy prematuro. Pero tú crees que él podría ser un buen gobierno. No te sé decir, porque tú sabes Jolie dice que el único que sirve es Ramfis. Eso siempre tenemos las perspectivas de que las personas tienen una correcta presentación y obviamente lo tendrán. Muchas personas de ellas pueden ser que tengan una excelente calidad moral, pero generalmente cuando llegan al poder, como se deben a un gabinete, generalmente depende del gabinete que escojan, si el gabinete mantiene esa misma perspectiva de enriquecerse del sistema, porque tiene una perspectiva empresarial de la política, obviamente nunca va a haber una solución. Las personas creían que iba a haber un cambio con Hipólito, y sin embargo mira lo que sucedió con Hipólito. Hipólito prometió un cambio porque era un político más llano, más cercano al pueblo,
no tenía el trasfondo de preparación que tenían, por ejemplo, los representantes anteriores en la política anterior a la del año 2000, y sin embargo vimos como Hipólito cometió errores garrafales en la política y prácticamente cometió un suicidio político, puesto que por más que se ha postulado, obviamente no ha podido ganar porque la memoria de su gobierno todavía está muy fresca en el pueblo, de la calidad pésima con que manejó los asuntos del Estado. Eso es así. Entonces, obviamente, a veces cuando vemos una cara nueva tenemos la esperanza de que hay un cambio y puede ser que nos llevemos un gran chasco. Por eso es que yo siempre he asumido la postura reformada de la política, la postura calvinista, la de ver al hombre como un depravado, y obviamente por eso la necesidad de que hayan poderes de contrapeso o el sistema de check and balances que permite que todo el poder no esté colocado en un sujeto. Eso es lo más importante. Lamentablemente la política latinoamericana, muy parecida a la política de la Europa del Sur, tiene la concepción del mesianismo y siempre entiende que un mesías, un político en específico, un mesías ya sea de derecha o ya sea de izquierda, va a ser el que va a salvar la situación, y no debería ser así. La presidencia no debería verse en torno a una persona. Yo creo que la presidencia debe verse en torno a un equipo de personas. ¿Quién es que la perspectiva conforma? presbiteriana Sí, que se tiene, por ejemplo, en las congregaciones, que no ven el pastorado como una persona, sino como un equipo de personas, en este caso los ancianos. Asimismo yo veo y considero que debería ser la presidencia, porque cuando tú tienes esta visión de un Mesías que vaya a salvar los asuntos del Estado, generalmente nos llevamos un gran chasco. Eso es así. Y después nos llevamos o nos volvemos a repetir el mismo monólogo que hemos estado repitiendo durante 30 años. Ay, yo pensaba que él iba a hacer algo bueno. Exacto, sí, eso y es me verdad. Salió el tiro por la culata. Y todo el mundo ha tenido que decir eso alguna vez, porque obviamente la política. Aquí tenemos a César Adrián Cisnero. Él dice, si Abinader se hiciera un partido opositor fuera del PRM y se lleva a los jóvenes para trabajar, ¿tendría oportunidad en un nuevo partido? Es una pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, Abinader es un político con mentalidad empresarial, obviamente. Cuando un político tiene mentalidad empresarial es un arma de doble filo, porque podría hacer un buen trabajo como podría hacer un mal trabajo. Cuando digo podría hacer un buen trabajo, me estoy fijando en que podría tomar la idea de los funcionarios como tal y despedirlo. Porque esa es la idea del funcionario, que funcione. Si no funciona, adiós a su funcionariado. Pero en la política actual, obviamente, el funcionariado se ha convertido en un cargo que depende mucho del amiguismo o de las relaciones que se tenga con el presidente en acción. No se mira tanto que sea capaz o que funcione adecuadamente, sino más bien se mantiene en el poder a pesar de las cosas negativas que haga, simple y llanamente porque es una fuerza de apoyo para el político o el presidente en cuestión. Entonces, en ese sentido, un político con mentalidad empresarial sería una solución, porque él miraría las cosas de acuerdo a la función. Si funciona o no funciona, entonces se despide o se mantiene. Sin embargo, el aspecto negativo de un funcionario con mentalidad empresarial es que llegue al suelo presidencial pensando en que el poder popular propia, y en este sentido convierta a todo el país en su empresa privada, o trate de enriquecerse con los bienes del Estado, simple y llanamente porque el objetivo de él es meramente empresarial y es ganancias y beneficios particulares. Entonces siempre hay un peligro en ese punto, y eso sería Abinader. Yo lo que veo en Abinader es que con tanto tiempo que él tiene en estas cosas, entonces no denuncian toda la corrupción. Inclusive yo encuentro que a veces hasta se unen a la corrupción. Han estado porque es que no han puesto la voz. El PRM sí ha tenido, por lo menos, es un partido que tiene una excelente propuesta, o por lo menos un intento de propuesta. No voy a decir una propuesta como tal. En la campaña pasada participó como regidor un gran amigo mío, que él estaba haciendo promociones de campaña para lo que era el alcance de la alcaldía en el momento en que ganó
en el que ganó el PLD la alcaldía en Santiago. Sin embargo, el PRM tenía su propuesta con el Chapo, el famoso Chapo. Y el Chapo perdió y mi amigo estaba como regidor. Entonces él nos presentó su famosa propuesta. Una propuesta era un libro así, que el PRM había publicado. Un libro de unas 360 páginas. Y obviamente que un partido publique un libro de 360 páginas para presentar su propuesta es llamativo, porque está diciendo que están pensando y están analizando lo que quieren proponer. Ajá. Pero cuando yo abrí el bendito libro, Ajá. todo era basofia. Una clara perspectiva de lo que se proponía como tal el PRM en ese punto. Así que obviamente se cumplió en ellos el dicho de que tenía mucha espuma, pero poco chocolate. Se volvieron en ese sentido buche y pluma, como dice el viejo adagio dominicano. Así que obviamente podrían tener una propuesta o mejorar su propuesta si lo quisiesen. Okay. Pero obviamente guiándose como están desde la perspectiva de filiación partidista, y al aliarse prácticamente con los que tienen, sí, con los que tienen los más problemas, poder, obviamente entonces son una opción distinta a las demás. Eso es verdad. ¿Sabe qué sería bueno? Y no sé si los que están viendo están de acuerdo. Que lo que fue un movimiento de acción social como la Marcha Verde se hubiese podido institucionalizar como partido. Ahí hay Pero demasiado, como ustedes vieron, también hay muchísimos elementos de corrupción, incluso dentro de marchas contra la impunidad. Eso sí es verdad. Porque obviamente, vuelvo a repetir, el alma del hombre es depravada y no hay solución para ello. La solución es la existencia independiente de poderes que puedan servirle de contrapeso a los demás, y es lo que no vemos ahora. Elegir. Yo creo que si alguien viene con la idea en una propuesta, cualquiera que se postule, con la propuesta de lograr presentar el cumplimiento de la ley de división de poderes y hacer que se separe el legislativo del ejecutivo en torno a la afiliación partidista y el judicial en tercera instancia, yo creo que en ese punto esa persona sí tendría una buena propuesta. Ok, entonces dice por ejemplo Marixa Reyes, dice que correcto, Salazar no es objetiva en sus comentarios cuando se trata de defender a los inmigrantes haitianos. Y claro, esta siempre busca la manera del chantaje emocional de las personas. Muy buena, acertado, no lo hubiera dicho mejor. No digo que ella siempre lo haga así, obviamente, pero generalmente, y siempre lo general debe primar por sobre lo particular, generalmente ella obviamente tiene ese pequeño problema que debería solucionar. Mendoza Batista dice, usted está en eso. También dice, todos los partidos están corrompidos. Ramfi viene a poner orden, yo lo declaro el elegido del pueblo. Bueno, yo no podría decir nada respecto a eso. O sea, si tú lo declaras elegido del pueblo, espero que te puedan secundar los demás. O sea, no hay inconveniente con eso. Exacto. Yo no estoy apoyando a Ramfi, dicho sea de paso, ni estoy apoyando a ninguno todavía, porque debe tener una perspectiva y una propuesta clara de quiénes sean, aunque me creo que tú sí lo apoyas. No, yo lo que quiero es un cambio. Yo quiero caras nuevas, yo quiero un cambio. Sí. Sí, porque el colmo de la estupidez es esperar algo diferente haciendo lo mismo. Se necesitan caras nuevas, aunque se ponga otro corrupto. Se necesita, esa es la propuesta. Un nuevo corrupto. No, lo que hay que buscar alguien que sea menos corrupto. No, claro que sí. César Adrián dice, Marcha Verde tiene muchos dueños o cabeza. Ese es el problema, ya no es creíble. Eso es realidad. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo. Muy buen punto. Muy buen punto, sí, 100%. Eso Jolie Rosario dice, Marcha Verde es haitiana, yo también lo creo. Están en contra, mira, que una vez estaban ellos aquí en New York y yo fui a apoyarlo, y cuando yo empecé que con mi camarita, con mi teléfono, de que hacer preguntas, cada vez que yo le mencionaba la problemática haitiana, me decían, eso no es tema para hablarse aquí, eso no se habla aquí en la Marcha Verde. Yo dije, pero ven acá y esto, porque eso no es corrupción. Digo yo, pero esto es más corrupción que otra cosa, esto no puede dejar sin país. Yo nunca lo entendí, por eso jamás volví a apoyar y jamás volví a ir. En ese punto, lo que yo sí podría aplaudir a la Marcha Verde es su manera de haber movilizado la acción social en un punto. Un partido con buenos principios
que pudiera asumir esa misma dinámica y se pudiese institucionalizar, podría quizás convertirse en el verdadero elemento de la voz popular, la vox populi, que es tan necesaria dentro de las cámaras representativas, tanto en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, donde siempre se necesita una vox populi. Cuando esa vox populi está eliminada en ese ámbito, entonces vas a tener a un grupo que se va a enriquecer mientras la gran mayoría va a ser perjudicada. Entonces de ahí que un partido que pueda asumir la vox populi y que no le deba prebendas a los grandes aristócratas, ese sería el partido que haría la solución. Perfecto. Jesús Martínez dice, si eso es así, Jesús Martínez dice, ¿y cuál es el tema? Pregunta, parece que entró tarde. No te preocupes, tú puedes chequear el video desde el principio, pero el tema básico es un análisis al pensamiento o al comentario, no tanto el pensamiento, el comentario de Altagracia Salazar en torno a si es correcto decir que una persona que tenga una educación básica es en realidad un analfabeto, al catalogar de analfabetos a los que tienen una educación básica y una forma de escribir incorrecta y que siguen por ende a Ramfis Trujillo, y siguen a Ramfis Trujillo por el hecho de ser analfabetos. O sea que todo lo que no es así que todo lo que estamos en Estados Unidos, que nacieron después de régimen, que son la mayoría son analfabetos. Y obviamente su idea de creer que su nivel de educación básica les hace elegir a un presidente no adecuado, es obviamente colocar una etiqueta sobre este tipo de personas. Si analizamos que no es así y que pensarlo de ese modo sería obviamente un elemento subjetivo de su parte en un análisis que se pinta de objetivo, ya que ella es periodista, y el hecho también de que ella se refiera con palabras peyorativas, inclusive a Ramfis Domínguez Trujillo, obviamente demuestra que no hizo un análisis objetivo, sino que más bien se basó en sus sentimientos más que en su realidad de proyección analítica. Bueno, hay otro comentario, por ejemplo, César dice, hasta ahora la única persona que he visto hablar de la problemática haitiana es Yadira Marte. Yadira Marte es una joven que ella, para mí yo la admiro a ella, a pesar de que ella es un poquito emocional, también igual que yo. Ella no, pero ella no es periodista. Ella no es periodista, ella es una persona que habla, pero para mí es de la primera persona que empezó a hablar, me quité el sombrero con ella, a hablar de esta problemática y corrupción en República Dominicana y toda esa cosa, y si no tiene pelo en la lengua, ella lo dice así frío. Entonces, sí, la problemática haitiana está. Entonces aquí dice, porque dice Marixa Reyes, ciertamente debe haber una reingeniería en los gobernantes, porque lo único que buscan es quitar uno para entrar el otro con el mismo objetivo, llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo. Entonces ella sigue hablando, pero déjame ver, ella dice, alguien con el dinero del pueblo, alguien que realmente le interese el bienestar colectivo. Es lo que ella quiere decir, que propone a alguien, sí. Ese sería un punto para aquel que quiera analizar la propuesta de un candidato. Muy buen punto de María. Obviamente siempre está el peligro de que el candidato prometa bienestar del pueblo y al final de cuentas no promete nada o no cumpla nada. Como siempre se ha dicho, el político promete y no cumple. Pero obviamente uno puede darse cuenta, hay señales. Antes de tú elegir a un candidato, hay señales de cómo será su futuro mandato. Sí, claro. Es lo mismo que ocurre cuando tú te vas a casar con alguien. Cuando tú te vas a casar con alguien, tú puedes ver, si tienes los ojos bien abiertos y la lógica del observador, si esa persona te va a convenir o no. Sí. Porque obviamente él va a dar señales de cómo será su actitud contigo en el futuro. Es verdad, y uno se cega, la gente se pone ciega. Obviamente dicen que el amor es ciego, pero si el amor utiliza la lógica de la observación, puede salvar años de tortura. Y obviamente solamente necesita ojos para ver. Siempre hay señales que se emiten de modo inconsciente y que te permiten descubrir si la persona conviene o no, ya sea que ese sujeto es malcriado con su madre o es una persona que tiende a ser demasiado celoso o es un sujeto muy impositivo. Obviamente te va dando a notar cómo es él. Exacto. O cómo será contigo en la relación que tenga contigo. Y uno se pone ciego y no lo quiere ver. Así mismo ocurre con la política. O sea, un político puede prometer todo lo que quiera prometer, pero siempre tú te vas a dar cuenta por la manera como se relaciona
las cosas que hace cuando nadie lo ve, o en el sentido cuando está retirado de los mítines, la ideología que ha perseguido durante toda su trayectoria, y tú te das cuenta si conviene o no, y en ese caso tú no te dejarías engañar por su propuesta. Pero no tiene que ver nada con lo familiar, como en el caso de Ramfi. No, nada con Que lo la familiar, que porque estamos hablando de la trayectoria personal del sujeto como tal. Exacto. Me gusta mucho lo que dijo este hombre, C.S. Lewis, un autor muy bueno, por cierto. Este autor fue uno de los más grandes analistas del siglo pasado. Murió el mismo día en que mataron a John F. Kennedy. Y por eso su nota luctuosa no fue tan reconocida. Pero C.S. Lewis llegó a tener un análisis tan profundo en base a lo que era la política. Y él dice en una ocasión que la propaganda política, dice este sujeto, la propaganda política fue diseñada para que las personas no piensen su voto. ¿Verdad? No nos dejemos llevar de propagandas políticas ni de promesas. Analicemos las propuestas, porque nuestro voto debe ser pensado. Amén. Bueno, señores, con esto lo dejamos y que pasen un excelente día y gracias por entrar. Corran la voz y compartan. Bye.